Y uno de los temas centrales es la economía. Y estamos comunicados con Silvina Batakis para hablar de este tema, que teníamos mucha ganas de hablar con ella, porque cuando yo la escucho, y a veces la veo por televisión, dice cosas casi de sentido común, y que estoy seguro que todos lo entienden. Silvina Batakis, ¿cómo te va? Milcía Desplein y Carlos Montero y Camila García, te saludamos desde el Bernucito del Domingo. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿ustedes? Buen día. Muy bien. Bien, acá preocupados porque no salió en La Nación lo de la marcha de ayer. Fuimos todos y no nos sacaron una foto de La Nación. Increíble, para poner ¿no? Yo la verdad que todavía no salí de mi casa, estaba tomando unos mates y revisé por internet todo cómo habían salido y dije, bueno, debe ser que no está en internet, pero aparentemente no está en el lado, papel tampoco, se olvidaron. 1 millón de personas movilizadas y muchos argentinos, más que 1 millón, estamos comprometidos con los derechos humanos de distintos partidos incluso, y el diario La Nación no lo muestra, no lo difunde. Tiene que ver con aquella editorial del 9 de diciembre en donde se intentaba poner a los genocidas como personas buenas, ¿no? Sí, pedían la liberación, cosa que Mauricio Macri intenta hacer con armado de estas listas, intentó con el Checolás, de mandarlo de casa, digo... Sí. No es que hay una línea continua, ¿no? Desde esa editorial al 2x1, a las salidas domiciliarias, digo, es como que hay una línea muy fuerte que tiene coherencia. Sí, perdonarle a estos viejitos, no hablar de que es una dictadura cívico-militar, de los que se beneficiaron con esta dictadura. Digo, hablamos solamente de algunos casos. Pero que queremos hablar de economía con vos. Pero vos dijiste que es un tema que siempre queremos tratar, una cosa así. La verdad que la economía debería ser de esos temas que no preocupasen a cada una de las familias, como pasa por ahí en muchos de los países desarrollados. Nadie sabe quién es el ministro de Economía en los países desarrollados, porque las preocupaciones son otras, no la economía. Lamentablemente acá en Argentina los ministros más conocidos son los ministros de Economía, y esa economía es la que se cuela en las preocupaciones de un fin de semana de las familias, por ejemplo, cuando uno debería tener un fin de semana para descansar, los abuelos para estar con sus nietos, para disfrutar en familia, para hacer una salida. ¿Qué pasa? Estamos preocupados por cómo va a ser la economía en la semana encima, ni siquiera... Y cuando pasa el 20 de cada mes, ahí viene la preocupación, cuando va la heladera, que no llegamos, qué hacemos con los chicos en la escuela, digo... Ni que hablar la preocupación de... formales, ¿no? Claro. El otro día, Silvina, buen día, ¿cómo te va? Milcía. Buen día, ¿cómo estás, Milcía? Esta semana se conocieron algunos informes, algunos estudios acerca de cómo es la incidencia de los costos fijos, de las tarifas en los salarios, ¿no? Sí. Es realmente una preocupación que uno no ve que vaya a tener solución, sino que la tendencia es que se vaya agravando la calidad de vida de los habitantes de nuestro país, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esto no ocupaba tampoco tanto espacio en los ingresos de las familias, y en lo que decíamos antes, no era una preocupación en la familia ver cómo se llegaba a pagar la luz o el gas. Hoy es una preocupación. Pero lo que me parece importante del tema de los servicios públicos que recibimos todos los argentinos es saber que los gobiernos legítimamente elegidos deciden qué hacer con ese servicio público. Servicios públicos que son esenciales en la vida de cada una de las personas. Esos servicios públicos, que uno abre una hornalla y calentás el agua en la pava para tomar el mate, el primer eslabón de eso es que Argentina tiene un recurso natural que es el gas. Y ese gas, que está ubicado en distintos lugares de nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no hay gas, en el Chaco tampoco, en distintas provincias no hay, pero en otras sí hay. Pero ese gas que está ubicado en los distintos lugares de Argentina nos pertenece a todos los argentinos. Entonces hay un gobierno legítimamente elegido que decide que, como el recurso natural es de todos los argentinos, nos tiene que llegar el servicio público de poder abrir la hornalla o poder calefaccionar nuestras casas a una tarifa subsidiada. También en el convencimiento de que cuando ese servicio público representa poquitito de nuestros ingresos, podemos liberar parte de nuestros ingresos para consumir, por ejemplo, ir a un parque o ir al cine, etcétera. Este gobierno decide que no, que ese recurso natural que nos pertenece a todos los argentinos en cualquier parte de Argentina no tiene que estar a disposición de todos los argentinos, sino que lo que tiene que hacer es garantizar la ganancia de las empresas. Y ahí empezamos con un problema, porque yo por lo menos creo que los recursos naturales son de todos los argentinos y no solamente de quienes hacen la explotación. Obviamente que esa empresa que hace la explotación le tiene que ser rentable para
para decidir meterse en el negocio de llevar gas a cada una de las familias, a cada una de las empresas. Pero el gobierno anterior lo que decidía es que ese recurso natural era de todos los argentinos. Hoy lo que se decide es garantizar ganancia empresaria. Y por ese camino, la verdad que cada vez va a ser más inaccesible poder pagar las tarifas. Ahora, claro, lo que pasa es que el tema es que en esta decisión, como si el gobierno anterior decidió una cosa, este gobierno decide otra, y acá sí que hay un puente en la historia con acá el 24 de marzo. Estas decisiones tienen que ver con modelos económicos, con proyectos de país. Digamos, cuando uno decide subsidiar o no subsidiar, está apostando a estimular determinada cosa o no. Por ejemplo, apostarse al consumo, a dinamizar el consumo interno, a dinamizar la industria, la sustitución de importaciones, todo eso requiere de la presencia del Estado. Fíjate lo que está pasando en Europa, ¿no? Acá ven los tarifazos, todo. Yo estaba leyendo un informe en Tiempo Argentino, no sé si lo viste, Carlos, que dice: a contramano del tarifazo, el mundo estudia las ventajas del transporte público gratuito. Entonces, nosotros queremos parecernos a Alemania, por ejemplo. No, pero vos tenés que llegar al trabajo de la mejor manera, y si no tenés una forma de hacer, es que el trabajo gratis, el transporte gratis. Bueno, en Alemania el transporte ya es gratuito, y en Inglaterra, por ejemplo, ya se está analizando ponerle un subsidio a todas las tarifas de los servicios públicos, por ejemplo. Y también esta es una gran mentira que nos impone el pensamiento neoliberal en Argentina, que es que nosotros ahora estamos haciendo las cosas que hace el resto de los países. Y otro ejemplo, por supuesto, de esto es que Estados Unidos siempre fue proteccionista. Hoy por ahí se exacerba más por la personalidad que tiene Trump. Pero en realidad Estados Unidos siempre fue un país proteccionista, porque proteger la industria, proteger el país de las importaciones, implica proteger el trabajo de cada una de las economías, algo que nosotros no estamos haciendo. Silvina, pero sin embargo nos dicen los comunicadores oficialistas que la política de subsidio fue un desastre, fue lo que sumergió al país en el desastre, que no le deja a este gobierno otra chance que hacer esto que está haciendo. ¿Esto es cierto? ¿Es mentira? ¿Cómo es? Mira, gracias a que había subsidios y a otros elementos, por supuesto, como fue fortalecer los ingresos a través de la ampliación del derecho jubilatorio, de la asignación universal por hijo y otros de ese tipo de planes y programas, es que la economía argentina entró en un círculo virtuoso que le permitió manejar el Producto Bruto con cierta movilidad, ¿sí? Hoy en Argentina eso no está pasando. Vos fíjate que el consumo sigue cayendo, y esto no quiere decir que no haya distribución de ingresos, ¿no? Porque siempre cuando el Producto Bruto crece, se estanca o cae, hay distribución del ingreso. En estos 2 años, esa distribución del ingreso, habiendo caído el Producto Bruto y habiendo crecido un poquitito, habiendo tenido un rebote, que no es lo mismo que crecer, ese Producto Bruto se distribuyó entre menos manos. Lo que producía la política anterior de subsidio de las tarifas era que hubiese más igualdad entre todos los argentinos, mejor distribución del ingreso, que faltaba muchísimo, por supuesto, pero se había logrado una mejor distribución del ingreso, y además de eso permitía que esa clase social vulnerable que antes no accedía a servicios, accediese, y que esto fuese beneficioso para el comerciante, quien veía que esas familias empezaban a consumir esos productos. Hoy en día esa cadena se empieza a romper y los ingresos se concentran básicamente en un sector social que no genera consumo, porque ya tiene todas las necesidades básicas satisfechas, entonces no genera consumos masivos. Lo que genera es, por ejemplo, exportar consumo, porque deciden hacer viajes al exterior para comprar su ropa, sus zapatos, televisores, etcétera, como hizo un ministro conocido que se fue a Chile y compró televisores por allá. Silvina, estamos comunicados con Silvina Batakis, economista, fue ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Camila García te quiere hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Hola Silvina, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Esta semana o la anterior salió el gobierno a fagocitar que había aumentado el empleo en Argentina y que había mejorado. Sin embargo, cuando uno empieza a hurgar un poquito y empieza a ver los estudios de las universidades, etcétera, se ve que ese crecimiento del trabajo tiene que ver con el aumento del monotributo social y el aumento de trabajo, digamos, sin derechos sociales, ¿no? Digamos, sí, autogestionado. Exacto, trabajo en negro, que no tiene aportes, etcétera. Quería que le expliques un poco a la gente, ¿no? Este doble juego de lectura de cifras, ¿no? Con el que hace el gobierno, ¿no? Porque uno lee ese titular y dice, mirá, estamos mejorando, vamos mejorando, ¿no? Y en realidad no es tan así.
Mira, en los 2 años de gestión completos del gobierno de la actual gestión, no me gusta nombrar al presidente, por eso de la actual gestión, el 62% de los puestos de trabajo registrados fueron en esas condiciones que vos decís. Autogestión, monotributo social. Y en esto también ellos hacen como un culto a el emprendedor, ¿sí? Y como que aplauden el emprendedor. Y si nosotros nos queremos parecer en serio a un país desarrollado, como es lo que ellos pregonan, observemos qué pasa en los países desarrollados. En los países escandinavos, por ejemplo, el 95% de los empleados de la matriz laboral escandinava, 94, 95, 96% según el país que uno tome, son empleos en relación de dependencia, con el sector público o con el sector privado. Solamente el 5% tiene un trabajo que es autogestionado, tiene ingresos, pero no son ingresos en relación de dependencia, son autogestionados. Los países menos desarrollados del mundo son los que en su matriz laboral tienen este emprendedurismo, este monotributo social, este monotributo el de autónomos, básicamente. Por ejemplo, Sudán, que es el país más pobre, si se quiere, del mundo, apenas de su matriz laboral tiene un 5% de empleo en relación de dependencia. Para ir a un país hermano, si se quiere, en Bolivia, el 35% solamente es en relación de dependencia. Entonces nosotros, si nos queremos poner en la senda del desarrollo, necesariamente tenemos que promover la creación de puestos de trabajo que tiendan a tener una matriz laboral similar a los países realmente que son en desarrollo. Lo que pasa es que para eso tenés que tener políticas activas que promuevan darle mayor densidad productiva a nuestras cadenas productivas. Argentina siempre tuvo pretensiones industrialistas desde el primer peronismo. Siempre tuvo pretensiones industrialistas, fue creciendo mucho y esa matriz productiva logró características importantes en los años 45, 47, 50. Luego de eso, por ejemplo, Brasil, que venía como 2 o 3 pasos atrás, la verdad que nos pasó por encima, y las políticas que actualmente tenemos consideran que cuando una empresa cierra, hay que aplaudirla, porque quiere decir que no era eficiente y que esa empresa tenía una asignación de recursos de la economía que no era buena. Entonces se aplaude. El ministro de Producción ha dejado entrever esto. Sí. Y hoy en lo que uno ve en el mundo, por ejemplo, con lo del acero y con lo del aluminio en Estados Unidos, es que los países lo que están tratando de lograr es generar puestos de trabajo. En China, la producción de arroz se sigue haciendo en forma artesanal. Y no porque dicen, bueno, es un producto artesanal, es mejor para todos, sino porque saben que en cuanto pongan máquinas para hacer la cosecha del arroz tecnificadamente, se generan un montón de desempleos que no tienen forma de generarlo de otra forma. Entonces hay una preocupación muy fuerte en el mundo en cómo generar puestos de trabajo. Porque no es nada más que nosotros los peronistas decimos el trabajo dignifica. En realidad el trabajo te da espiritualidad, digo, te da tranquilidad, sí, dignidad. Y organiza la familia, claro. ¿sí? Y si organiza la familia, organiza la comunidad, organiza el país. Acá en Argentina no hay preocupación por generar puestos de trabajo estable, todo lo contrario. Silvina, hablando de dignidad, como dice Camila, del trabajo, todo esto, el miércoles pasado, creo que fue el miércoles, estuvimos en una reunión ahí en Cátulo Tango, en la esquina de Anchorena y Celaya, estuvimos los tres, Camila, Milcías y yo, y estabas vos, y hablamos del Papa y los 5 años de gestión. ¿Uno lo ve enmarcado al Papa en esta política que lleva este gobierno, o esta actitud que tiene este gobierno es como casi no escuchar la palabra del Papa? Sí, la verdad que se dicen ellos muy católicos, pero yo creo que uno tiene que leer, escuchar al Papa, aunque sea, digo, en esta simpleza verbal y cultural que tienen quienes nos están gobernando, que aunque sea lean el Twitter, aunque sea 140 caracteres, para entender que la economía tiene que ser una economía humana, ¿sí? Como decían ahí en esa reunión quienes expusieron. La economía tiene que ser humana, la economía tiene que ser de igualdades, no puede ser una economía de la meritocracia. Un gran logro del neoliberalismo, de la teoría neoclásica en materia económica, cuando surge la teoría neoclásica, es individualizar cada uno de los pensamientos, y con esa individualización del pensamiento, esa atomización que se produce de las ciencias con la revolución industrial, también se atomiza al ser humano.
Y necesitamos tener un ser humano que tenga conciencia social, porque como también se dijo ahí, todos los hombres y las mujeres somos seres gregarios y necesitamos estar preocupados por lo que le pasa al otro. Y ese estar preocupado por lo que le pasa al otro en sentido amplio es tener identidad colectiva, tener conciencia de clase, y entender que si nos va bien a todos, le va bien al conjunto, ¿sí? Y la verdad que esto es algo que desde este gobierno no lo están impulsando. Y de vuelta, insisto con esto de la mentira, ellos quieren hacernos creer que en el mundo se maneja como ellos creen, y la verdad que no es así. Digo, la conciencia de clase y la igualdad que se ha logrado en muchos de los países desarrollados es altísima. La igualdad de género, por ejemplo, que tienen los países escandinavos es envidiable, y aún así las mujeres siguen luchando y los hombres acompañan esa lucha, porque cuando hay exclusión de cualquier sector, ¿sí?, de los más vulnerables, de los abuelos, de las mujeres, la sociedad es injusta. Si nosotros queremos una sociedad justa, tenemos que luchar por la inclusión de todos los excluidos. Y esto en Argentina estamos yendo a contramano, claramente estamos yendo a contramano. Por más que haya una ley promovida desde el gobierno nacional, que fue lo que dijo el presidente en la apertura de las sesiones ordinarias, que va a mandar una ley para que los salarios sean iguales, imagínate vos que si fuera tan sencillo, el mundo ya lo hubiera resuelto hace mucho tiempo. Digo, no es una cuestión de mandar una ley para que las mujeres ganemos lo mismo que los hombres. Hay razones mucho más fuertes y estructurales que esta gente nunca se dedicó a estudiar de por qué las cosas pasan. Y lo mismo sucede con el tema inflacionario. Si fuera tan fácil que es la emisión monetaria la que genera inflación, ya la inflación se hubiera resuelto en Argentina. Las cosas no son tan simples y necesitan de mucho estudio y de mucha política integral desde distintos sectores para poder resolverlo en todas las políticas, digo, en materia de género, que es lo que puse como ejemplo recién, pero también en materia inflacionaria. Hoy tenemos una Argentina con índices altos de inflación, donde todos los meses las expectativas que releva el Banco Central van aumentando, donde hemos perdido en apenas marzo 2.000 millones de dólares, que es el 20% de lo que se emitió en enero. El gobierno emitió en enero 9.000 millones de dólares y el gobierno ha puesto 2.000 millones de dólares, 1.700 millones de dólares, para tratar de mantener el tipo de cambio. Cosa que lo puede sostener, pero no mucho más, porque genera inflación. Entonces, digo, no es solamente una cuestión monetaria. Silvina, nosotros vemos que este gobierno, periodistas regimentados, están enojados con el Papa, más que por los gestos, por lo que piensa el Papa y por lo que deja escrito. En esas cosas es donde más le preocupa a estos muchachos. Y esto, como decía, de la inflación, Mauricio Macri nos había dicho que era fácil salir de esto hace un tiempito. Milciades, te va a hacer la última pregunta. Última, me quedé con ganas porque he visto que esta semana hay datos económicos, digamos, lo que ha gastado el Banco Central en tema para frenar la escalada del dólar, ¿no? 1.100 millones de dólares. Si me permitís, con esto del dólar, una comparación, ¿no? Los países en el mundo, todos los países, cuidan sus reservas, no las rifan. Uno las puede cuidar con instrumentos burocráticos o a través de otros instrumentos que esta gente creía que no los iba a utilizar, que es esto, poniendo dólares para que el dólar se mantenga, o reservando todos los dólares y permitiendo que la inflación se dispare, ¿no? Ahora, digo, ¿qué era mejor? Mantener el tipo de cambio con estructuras burocráticas, pidiéndole a la gente que si va a comprar dólares, ¿para qué los tiene que utilizar? ¿Cómo consiguió los pesos para poder comprar los dólares? O endeudando a todos los argentinos. Porque cuando estos 2.000 millones de dólares que se gastaron esta semana se inyectan a través del Banco Central en el mercado, nosotros no los vemos, los ven muy poquititas personas que se enriquecen con esos dólares. O sea, hay una distribución del ingreso inversa al que, por ejemplo, está pidiendo el Papa. Digo, la verdad que es muy preocupante. Silvina, escúchame, ¿cómo te fue estuviste en La Pedrera? Sí. En San Luis, la semana pasada. ¿Cuántos economistas había como de primer nivel, de de los reconocidos, de los renombrados? Sí. Y mira, seríamos unos 20 economistas aproximadamente. Muchos no pudieron asistir porque no consiguieron vuelo, porque, bueno, por ahí a último momento avisamos y la verdad que se les complicó, pero había unos 20 economistas y todos teníamos diferencias, por supuesto que tenemos diferencias entre nosotros, pero sí tenemos un objetivo común que es esto, ¿no? Igualdad de oportunidad.
lograr una Argentina industriosa, lograr una Argentina de generación de puestos de trabajo, una Argentina que tenga ciencia y tecnología, una Argentina que vea también en la economía una herramienta de soberanía. Había muchos participantes de Río Negro, de Salta, de Tierra del Fuego, y el tema de soberanía y economía fue un tema que estuvo mucho en la discusión. Bueno, ahí está entonces, trabajando por la unidad del Frente Nacional. Esto va a seguir, lo de San Luis va a seguir ahora en la provincia de Buenos Aires, va a ser por ahí en Mar del Plata o en Escobar, pero se va a organizar en la provincia. Silvina, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te vamos a volver a llamar, si vos nos dejás y te despertás de los domingos. Es medio de loco esto de militar como nosotros los domingos mañana. Sí. Pero bueno, tenemos... yo hago de 7 a 9 de la mañana, así que también, ¿eh? Bueno, te agradecemos y te vamos a volver a llamar, Silvina. Muchas gracias. Gracias, besos, chao. Chao, salud.